profanar tumbas y quieren desenterrar odios. Señores, quisiera que alguien me pudiera explicar cómo el fundador de un partido legal en nuestra democracia, como es Falange Española, se le persigue muerto. Y por eso hemos llamado a Jesús Muñoz, quien ha estado desde hoy por la mañana tanto en el Valle de los Caídos como en el cementerio de San Isidro. Buenas noches, don Jesús. Buenas noches, Paula. Explícale, en el Valle de los Caídos, perdona, en el Valle de los Caídos no hemos llegado a estar porque no se nos ha permitido estar. Explícame, Jesús, ¿cómo es posible que a un partido legal, sin embargo, se le persiga a su fundador y encima fallecido? Sí, se ha consumado la infamia que nos estábamos temiendo. Era una muerte anunciada, nunca mejor dicho. Lo que ocurre es que, como bien has dicho tú en tu entradilla del programa, se ha hecho además coincidir con el 120 aniversario del nacimiento para Massinri, se hace coincidir, por supuesto, con una campaña electoral y con esta nueva ley de memoria democrática, como bien dices también, pues se matan varios pájaros de un tiro. Se intenta acabar con la disidencia, es decir, aquellos partidos políticos o asociaciones, fundaciones, etcétera, que puedan hacer daño a la estructura de estos gobiernos corruptos y criminales, y a la vez, pues intentan ocultar sus crímenes. No nos engañemos, la ley de memoria democrática, aparte de ser una ley sectaria y manipuladora, intenta ganar una guerra que perdieron en el campo de batalla e intenta a la vez ocultar los crímenes. Si José Antonio Primo de Rivera estaba, por ejemplo, como bien has explicado, en el altar mayor del Valle de los Caídos, pues era un lugar en el cual quedaba a las claras todo aquel de los miles y miles de visitantes que tiene el Valle de los Caídos al año. Se preguntaban quién era esa persona que estaba ahí, por qué estaba ahí, quién le mató, y dando un poquito de cabo se dan cuenta que eran los mismos que están en el gobierno ahora. Por lo tanto, solución, Jesús, quitamos la lápida y ya está. Jesús, los falangistas estáis muy molestos porque decís que no se ha contado con vosotros. Cuéntame vuestra sensación en esta tropelía. Sí, no se ha contado con nosotros para nada. Nosotros consideramos que es lógico que si la legalidad sobre las acciones de los restos de José Antonio Primo de Rivera, pues tienen que corresponder a la familia, y eso no lo ponemos en duda en ningún momento. Pero también es cierto que esta familia de ahora no conoce para nada, no conoció a José Antonio Primo de Rivera, es su tío abuelo, ninguno lo ha conocido en vida, ya que la asesinaron hace 87 años, por cierto, por los mismos que hoy implantan este tipo de leyes y los mismos que ultrajan su tumba. Y que menos que a los falangistas, que somos los, digamos, herederos del legado histórico y que le hemos estado respetando durante todos estos años, mientras la familia no ha dado señales de vida, pues se nos hubiera permitido opinar en este tema o empujar a la familia a que tomara medidas legales y jurídicas para intentar ralentizarlo o evitarlo, y no lo han hecho. Y hoy ya se ha cumplido lo peor que podía pasar, no lo temíamos, que se nos ha negado, por supuesto, entrar en el Valle de los Caídos a nadie, ya desde el jueves a nadie, nadie ha podido ir ni a misa ni a dejar unas flores, pero es que también se nos ha prohibido, y se nos había prometido esta mañana que sí, que se nos iba a permitir entrar, por lo menos cuando acabara lo que era el entierro, el proceso del entierro, se nos iba a permitir entrar en el cementerio. Es un cementerio abierto al público, para depositar allí unas flores que teníamos preparadas y rendirle un pequeño homenaje hasta que luego hagamos otro homenaje. Pues don también Jesús, se nos ha impedido, y por eso ha sido esa carga policial que ha ocurrido, que ha podido ver, yo creo que ya media España por todas las televisiones. Don Jesús, pero yo le quisiera preguntar, porque sí que es cierto, bueno, a José Antonio esta es la tercera vez que se le trasladan sus restos. La primera fue en noviembre de 1939, eso fue algo monumental, un traslado a pie de 500 kilómetros que duró 10 días desde la cárcel de Alicante al monasterio del Escorial. Pero sí que es cierto que luego el traslado del Escorial al Valle, que se hizo el 29 de marzo de 1959, fue más íntimo y privado, aunque con el mismo protocolo. En este sentido, en cualquier caso, consideráis que era legítimo que vosotros estuvierais presentes. Exactamente. De hecho, en ese segundo, José Antonio, esta es su quinta morada después de ser asesinado. La primera fue la tumba en una fosa común, segundo en un nicho que le pusieron, tercero, como bien has comentado, cuando se lleva en hombros de falangistas hasta el monasterio Escorial,
la cuarta, la del Valle de los Caídos, y esta es la quinta. Esa cuarta inhumación, cuando se lleva al Valle de los Caídos desde el Escorial, la idea es que se le iba a llevar en un coche fúnebre, un féretro, y los falangistas dicen que no, que quieren llevarlo en hombros, igual que ha venido hasta el Escorial, pues llevarlo, y se accede, y ese es el protocolo que se impone. Entonces hoy tampoco queríamos nosotros hacer ahí un homenaje decimonónico, queríamos que menos que fuera depositado en su nueva morada, pues como cualquier muerto, acompañado de sus seres más queridos y de aquellos que le tenemos respeto y admiración. Y no sabemos, suponemos los pactos que ha tenido la familia con el gobierno, que se nos ha impedido por parte del gobierno ni siquiera acercarnos al Valle de los Caídos, y hoy casi ni se nos deja acercar al cementerio, hemos tenido que empujar, nunca mejor dicho, para llegar a la puerta del cementerio, y se nos ha impedido entrar. Eso sí, a partir de mañana suponemos que podremos ir a llevarle flores a José Antonio Primo de Rivera. Es el colmo de esta política que no solamente acaba con la libertad de culto de los que quieren ir a misa en una basílica como el Valle de los Caídos, sino que además te impiden ir a dejar una flor a tus fallecidos. Don Jesús, para terminar, muy brevemente, ¿es un delito cantar el Cara al Sol? No, en absoluto. No es un delito ni cantar el Cara al Sol, ni alzar el brazo, ni decir Viva España, ni decir José Antonio presente. Por eso esta ley de memoria democrática, precisamente los falangistas tenemos una sanción interpuesta por los actos de homenaje del pasado 20 de noviembre, sanción que deberá quedar en nada, incluso aunque esta ley sea injusta, pero tampoco la hemos incumplido. El Cara al Sol, además, hubo una sentencia cuando en el entierro de Utrera Morina, del que fue ministro Franco, se cantó el Cara al Sol. Y aunque no estaba en vigor esta ley de memoria democrática, sí estaba la ley de memoria histórica, se quiso poner una sanción porque se había grabado. Y el propio juez dijo que el Cara al Sol era patrimonio de todos los españoles. De hecho, los derechos ya no los tiene ni siquiera los autores, sino que es patrimonio de los españoles y el Cara al Sol se puede cantar. Otra cosa es que moleste. ¿Por qué además? Porque es una canción bellísima, porque es un himno de alegría, de esperanza, de amor. De amor además en tiempos de guerra, y claro, esas canciones comparadas con otras, como por ejemplo la Internacional, pues no hay color, y creo que uno de los motivos que nos quieren impedir cantar el Cara al Sol es precisamente la hermosura de sus versos y lo que representa no solo para los falangistas, sino para todos los españoles. Muchísimas gracias, don Jesús Muñoz. Gracias por estar esta noche en el programa contándonos de primera mano lo que ha sucedido en el cementerio de San Isidro. Buenas noches. Muchas gracias, Paula, y gracias a vosotros. Bueno, ¿qué nos pueden decir de lo que decimos? Que Izquierda Unida publicó un tuit hace 3 días en el que decía José Antonio calienta que sales, y parece que está forzando verdaderamente a hablar de él en todos los sentidos y en todos los bandos, porque sin duda alguna es cierto que con esta ley resurgen estos bandos. Y para ello queremos hablar con Martín Inestrillas. Don Martín Inestrillas ha sido detenido hoy en el cementerio de San Isidro y lo tenemos en llamada telefónica para preguntarle qué ha pasado. ¿Qué ha pasado, don Martín? Hola, buenas tardes. Bueno, pues ha pasado lo que se puede esperar de un espectáculo como el que se ha pretendido montar. Y es que un puñado de falangistas y de no falangistas, gente que estábamos tratando de rendir por quinta vez un último adiós a nuestro jefe político, a nuestro fundador, pues a las afueras del cementerio, pues nos hemos encontrado con un fuerte dispositivo policial que nos ha tomado el pelo, que nos ha engañado miserablemente durante toda la mañana, que ha estado pues lanzando mensajes erróneos y mensajes falsos toda la mañana. Yo personalmente he estado hablando con el jefe del dispositivo varias veces, pidiéndole por todos los medios, rogándole por todos los medios que hiciéramos las cosas bien, que no veníamos a montar ningún tinglao, que solo queríamos acudir al sepelio o a la inhumación de José Antonio, por quinta vez, como digo, que era mucho mejor, que yo tenía capacidad moral para lograr que las organizaciones allí presentes cumplieran con unos mínimos para que no hubiera ningún tipo de altercado, pero lo que no podía garantizar, y así ha ocurrido, es que no se hiciera nada y que eso pasara a ser
una iniciativa individual de cualquiera que estuviera allí indignado porque nos han ido tomando el pelo una tras otra vez, nos han ido prometiendo que primero la familia, que después del sepelio, que después de la oración, que luego cuando se marcharan, que tal, una y otra y otra y otra, hasta que hemos llegado a la conclusión de que efectivamente no tenían la menor intención de dejarnos entrar, de dejarnos participar, mucho menos, por supuesto, de portarlo como hubiera merecido del furgón a la sepultura, ni nada de esto, y finalmente pues han arremetido contra nosotros y ya está, y se ha producido un conato, y como no estaban suficientemente satisfechos con esos, 45 minutos después de ese conato, y cuando yo seguía negociando 4 y 5 y 6 veces más con el jefe del dispositivo tranquilamente, en la sexta ocasión el jefe del dispositivo ha decidido detenerme y ha dicho, tengo que anunciarle que está usted detenido, y ya está, y nos ha detenido por desórdenes públicos y parece ser también que por atentado contra la autoridad, porque no parecía que fuera muy sólida para hacer una detención la simple acusación de desórdenes públicos, ¿no? Y eso han hecho, nos han llevado a 3 personas elegidas expresamente de entre las que había por allí, que éramos 400 o 500, elegidas precisamente por la notoriedad o porque pueda justificarse efectivamente ese perfil de rebeldes o de notorios, etcétera, etcétera, y ya está. 45 minutos después de los acontecimientos policiales y ya calmados y ya habíamos asumido que no íbamos a poder entrar en el cementerio, pues se han producido las detenciones que han durado por lo que ha durado el procedimiento administrativo dentro de comisaría y dentro del centro de detención de Moratalaz, donde hace un rato, hace un par de horas, pues nos han devuelto la libertad y estamos sometidos a un proceso que entendemos que será fundamentalmente económico, creemos que será fundamentalmente económico, que al final es lo que ha anunciado el delegado del gobierno hoy, tras decidir que va a revisar todos los vídeos y todas las cosas a ver si puede encontrar, pues no sé, cualquier cosa que estará buscando contra la memoria democrática, contra no sé qué, como ha anunciado en público. Una tristeza, el único dolor que tengo no es físico, es moral, es una barbaridad, y en eso estamos. Yo quiero deciros además algo. Estaba oyendo a don César Alcalá, estaba oyendo también a Isabel Valero. Me parece que era Isabel, sí. A Isabel Valero. Quiero corregir algunas cosas. José Antonio fue detenido porque el Frente Popular prohibió la existencia de la Falange nada más llegar al poder. Fue detenido José Antonio y fueron detenidos todos sus líderes. Ese proceso lo perdieron enseguida, ese proceso les supuso la libertad todavía a algunos de ellos, los que la recobraron, porque la mayoría, de hecho los jefes, el 100% de los jefes de Falange fueron asesinados en aquel breve periodo que fue de febrero, desde la proclamación de febrero del 36 a los meses de septiembre, octubre, noviembre del 36, donde fueron asesinados el 100% de los jefes de aquel partido, y se le mantuvo en prisión por 2 razones. La primera, por la que de alguna forma apuntaba don César Alcalá, porque se le acusó de tener armas sin licencia. No era cierto. Él tenía una licencia que se correspondía con su estatus de antiguo diputado y que no pudo renovar. ¿Por qué? Porque estaba preso, precisamente porque estaba preso por haber sido falangista, o por ser el líder de Falange. Y a pesar de ser el líder de Falange y de habérsele devuelto teóricamente la libertad por eso, que no se llegó a consumar, también perdieron el juicio respecto de la tenencia de armas y también por eso le ponían en libertad, que no se llegó a consumar porque nunca fue el objetivo ponerlo en libertad. Lo siguiente que hicieron fue acusarlo de rebelión militar, que como bien recordaba hace un momento don César Alcalá, era otra falacia, entre otras cosas porque él llevaba preso desde abril en una prisión y no pudo, por lo tanto, pronunciarse. Y no solo eso, sino que, como quedó demostrado y ha demostrado la historia, si hubo llamamientos a la paz, a la conciliación y al reencuentro entre hermanos, desde luego fueron los de José Antonio Primo de Rivera. Seguimos igual, seguimos en los mismos años, en las mismas cosas, con los mismos herederos. Aquellos que lo fusilaron, lo asesinaron miserablemente hace unos cuantos años, hoy vestidos de PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida, con ese miserable tuit que estabas mencionando, de que José Antonio calienta que sales, que no puede ser más miserable, pues estamos viviendo la ignominia de que los que lo asesinaron y lo maltrataron, pues hoy además se permiten el lujo de jugar y de volverlo a fusilar virtualmente con una exhumación miserable, con la connivencia, eso sí,
de los que se dicen sus familiares. Don Martín, además hay otro tuit de hoy de Ione Belarra que pone más guindas al pavo. Dice, hay que aplicar con más eficacia la ley de memoria democrática para que los familiares de las víctimas del fascismo tengan reparación. Hay que sacar a los fascistas de los mausoleos y de las calles. Yo me digo que esta señora, cuando habla de mausoleos, no sabe lo que es un mausoleo, porque en sí José Antonio no estaba en un mausoleo. Hay que distinguir lo que es y lo que no es. Pero yo le quería preguntar... Sí, dígame, don Martín. No, decía que no solamente no está en el mausoleo, sino que además esa analfabeta funcional no sabe que José Antonio tiene la condición de víctima, precisamente de víctima al amparo de esa ley que ya está mencionando. Claro, eso le quería preguntar porque esto es irónico lo que ha pasado hoy, es irónico y me pregunto si hasta cuánto vamos a soportar esta situación de que este gobierno socialcomunista dicte leyes en una posición hegemónica e ilegítima al mismo tiempo. Y le quería preguntar por qué la Falange, que es un partido legal, sufre sin embargo la humillación social. Es algo que no comprendo. Me pregunto si es que con vosotros se entiende una parte de la historia que quiere ser ocultada y no por ello uno es falangista. Claro, bueno, para empezar, ser falangista es un sentimiento, no se puede borrar con ninguna ley, no se puede borrar. Quiero decir, uno nace falangista en el momento en que uno cree en verdades absolutas, ¿no? En bien, verdad, justicia, y por lo tanto el que tiene esas creencias, los que tenemos esas creencias, no vamos a ser borrados de ningún sitio, hagan lo que hagan con nosotros, con nuestros principios, con nuestros líderes, con nuestros caídos. Es así, nacemos falangistas, la gente se puede hacer falangista, pero muchos de nosotros... Es como ser torero, tenemos se nace. Exactamente, imprime carácter, ¿no? O sea, el falangismo imprime carácter. De manera que es poco probable que los falangistas vayamos a dejar de serlo por mucha persecución que hagamos. La realidad es que la irrelevancia, y eso es una realidad que tenemos con la que tenemos que vivir, la irrelevancia desde el punto de vista político de las organizaciones falangistas hoy en el mundo de lo que llaman democracia, hace posible que contra alguien que no tiene efectivamente fuerza posible, pues puedas acometerlo todo tipo de tropelías y todo tipo de atrocidades, ¿no? Lo triste no es que seamos nosotros que estamos en esa posición de irrelevante por ahora. Lo triste es que las que se suponen fuerzas democráticas, las que se suponen herederos en muchos casos, ya no de la doctrina o de la ideología, sino de personas que militaron en estas organizaciones y que hoy están en los gobiernos y que hoy están en las oposiciones, porque no se nos olvide, pero entre los muchos socialistas y entre los muchos miembros del Partido Popular y no digamos entre algunos de los miembros de Vox, existen muchas personas que han estado vinculadas al falangismo y por lo menos y como mínimo al movimiento, pero todos ellos han vestido de la garterana y todos ellos parece que necesitan borrar de sí mismos la huella que parece ser una huella maldita y por eso permanecen en silencio y por eso asienten como vacas mirando al tren cuando pasan estas cosas que no va con ellos. Me acuerdo siempre del poema de Martín de ese sacerdote protestante alemán, ¿no? Que cuando hablaba de vinieron a por nosotros y ya no estábamos. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, que somos bastante pequeños, que somos todavía irrelevantes desde el punto de vista político, que ha habido una deserción notable desde la fundación hasta hoy de los que se suponían falangistas y nos hace una formación vulnerable. Y ante las formaciones vulnerables, pues cualquiera puede cometer tropelías. Claro, Martín, no sirven pero no sirven yo acabar, quisiera subrayar que no es una cuestión de ser minoritario, es que cuando atacan la justicia y por tanto cometen actos execrables, todos los que queremos abanderar los proclamas de la libertad y la justicia tenemos que sentirnos apelados. Y quisiera contarles a la audiencia que Martín Inestrillas ha prologado el libro de Jesús Longueira, ETA, ni olvido ni perdono, y que lleva como subtítulo Una sociedad que premia a los verdugos y olvida a las víctimas. Y creo que esto le viene como anillo al dedo en el caso que estamos tratando de la exhumación de José Antonio, a quien no se le reconoce, como ha dicho don Martín, la dignidad de víctima. Sí, es exactamente el mismo caso. Esto es una historia que se repite y es que es así. Los pueblos que olvidan su historia
están condenados a repetirla. La frase no es mía, como ustedes saben, y es una realidad palpable, ¿no? Cuando hicimos ese prólogo, cuando hicimos ese libro, precisamente se trataba de poner sobre el espejo a una sociedad que pretende abrir tumbas, abrir cadáveres, reescribir la historia, desenterrar muertos, vilipendiar a los que estaban en uno o en otro bando. Y resulta que 13 años atrás, solo 13 años atrás, nada más que 13 años atrás, este país estaba regado de sangre, este país estaba regado de muertos, este país estaba regado de tumbas que tenían que ser sacados por la puerta de atrás de sus cuarteles, que tenían que ser inhumados rápidamente para que no se consiguiera ningún tipo de objetivo, que hoy en los colegios como si antes mencionaba don César, que hoy no sabe nadie quién es José Antonio, y que probablemente ese tipo de cosas puedan hacer que se vuelva a leer sobre José Antonio, y yo le certifico que así es, que el editor de ese mismo libro del que estamos hablando, del de ETA, ese mismo editor puso en circulación una copia de una edición nueva de las obras completas de José Antonio, y en el Corte Inglés se han vendido más de 1.500 ejemplares. Eso era insoñable cuando hace apenas unos meses, ¿no? Y eso es precisamente lo que está ocurriendo, ¿no? Que se genera la necesidad de saber qué está pasando, qué es lo que hay que ocultar. Cuando la gente se encuentra con que efectivamente se tapa, se oculta, se vilipendia, se mancilla, se cambia, se reescribe la historia, la gente tiende a tener la necesidad de oír de esa historia. Y esa historia es la misma de ETA que es la misma del 36, porque son los mismos protagonistas. Los protagonistas son siempre la izquierda salvaje, la izquierda miserable, la izquierda asesina, acompañados con sus acólitos, los separatistas, que no tienen otro mecanismo que la represión, la muerte, la persecución y el cambio de la falsificación de la historia. Son un reflejo inmediato lo uno de lo otro, es la versión moderna. Hoy, como decía, muchos alumnos, ¿no? El 100% de los alumnos de las escuelas, de las personas de cierta edad, ¿no? Jóvenes, les preguntas hoy ya no por Miguel Ángel Blanco, que es un icono, o por Irene Villa, que es otro icono, le preguntas por cualquiera, ¿no? Por Francisco Casillas, que era un simple soldado conductor, el de mi padre, y son incapaces de decirte qué pasó y por qué. El qué pasó deberíamos recordarlo todos, el por qué obviamente simplemente tiene una respuesta clara, ¿no? Odiaban a España, siguen odiando a España, odiaban la verdad, siguen odiando la verdad, odiaban todo lo que, porque son seres que están creados en la maldad, y bueno, pues la única cosa que hacen es enfrentarse a la bondad, a la verdad y a los valores absolutos que antes Martín, muchísimas gracias por tu testimonio y por decirnos lo que ha pasado y realmente has sufrido este día tan sin palabras en la España que tenemos. A vosotros siempre por estar pendientes. Martín, usted con su biografía es la personificación de por qué molestó tanto la prolongación del libro de ETA, Ni olvido ni perdono. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos a la publicidad, quiero lanzar una pregunta para que nuestros invitados